El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría aceptar la ayuda del G7 para apagar los incendios del Amazonas si su homólogo francés, Emmanuel Macron, se disculpa por haberlo llamado mentiroso. Estados Unidos está preocupado por el acercamiento de un país miembro de la OTAN a Rusia. El presidente Vladimir Putin recibe al mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para discutir el futuro de Idlib en Siria. Puerto Rico vuelve a estar bajo alerta de huracán. El Centro Nacional de Huracanes emitió la advertencia ante la inminente llegada de la todavía tormenta tropical Dorian con potencial para convertirse en huracán. Italia no logra formar gobierno. A un día de que expire el plazo otorgado por el presidente del país, todavía persisten las discrepancias entre los dos partidos que negocian la formación de un nuevo ejecutivo. ¿Qué pasará? Estamos atentos. Muy buenas tardes, les saludo a María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Mientras persisten los incendios en la selva amazónica brasileña, su presidente, Jair Bolsonaro, mantiene su disputa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora Bolsonaro ha condicionado la aceptación de la ayuda tramitada durante la cumbre del G7 si su homólogo francés se disculpa por haberle llamado mentiroso por su compromiso con el medio ambiente. Durante una reunión con gobernadores de los estados afectados en la selva amazónica, Bolsonaro dijo que estaba agradecido con el G7 y que no estaba en contra del diálogo con Francia. Poco antes, el mandatario francés había cuestionado también que su homólogo brasileño estuviera a la altura del cargo tras los comentarios de Bolsonaro en Facebook sobre la edad de la esposa de Macron o la apariencia de la esposa de Macron. El hecho de que Bolsonaro ahora acepte la ayuda se contradice con lo comunicado en un principio por la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de Brasil, que le aseguró a CNN que el gobierno no aceptaría la ayuda. Pero este lunes, al responder a preguntas de la prensa, Bolsonaro negó que hubiera rechazado el dinero. ¿Dije eso? ¿Habló Jair Bolsonaro sobre eso? Esos fueron los cuestionamientos que hizo Bolsonaro a la prensa. No obstante, el presidente de Brasil sí tuvo palabras de agradecimiento con el mandatario Donald Trump en Twitter. Pues el presidente de Estados Unidos había felicitado a su par brasileño porque dice que está trabajando duro para atacar los incendios en el Amazonas y reiteró además el apoyo total y completo de su gobierno. De su gobierno, no solamente el gobierno de Bolsonaro, sino también al país, a Brasil en este caso. Vamos de inmediato con Francho Barón, que nos acompaña desde Río de Janeiro. Francho, muy buenas tardes. Y bueno, el Ministerio de Defensa de Brasil dijo que la cantidad de regiones afectadas por los incendios se han disminuido. ¿Qué nos puedes informar al respecto? Bueno, María Alejandra, lo que sabemos en este momento es que la versión del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo y Silva, continúa siendo que la situación en el terreno está controlada, que está bajo control y que los focos de incendio han ido disminuyendo a lo largo de los últimos días. Nosotros hemos entrado en contacto esta mañana con un experto en lectura de imágenes satelitales, que además tiene relación y trabaja activamente en el INPE, en el Instituto Nacional de Pesquisa Espacial de Brasil, y él en ese momento estaba haciendo una lectura en tiempo real, ¿no?, de las imágenes satelitales en el Amazonas, y nos comentaba que realmente se aprecia, se percibe una disminución de los focos de calor en todas esas zonas que la semana pasada parecían estar en una situación bastante más complicada. Mientras tanto, en el terreno sabemos que hay 2.500 efectivos. Hay que saber, María Alejandra, que Brasil tiene acuartelados en diferentes zonas de la región amazónica aproximadamente 43.000 soldados y que de esos 43.000, bueno, pues 2.500 ya han sido, como decimos, desplegados en las zonas más candentes, en las zonas más problemáticas, para ayudar en esas labores, primero, de extinción de fuegos y, por otro lado, también para contribuir en la fiscalización y en el control de que nuevas actividades ilegales contra el medio ambiente no se sigan produciendo, no se sigan desarrollando. Esas son las dos misiones principales del decreto presidencial firmado el pasado viernes por Jair Bolsonaro
y esas son las labores que en este momento desempeñan los efectivos de las Fuerzas Armadas brasileñas. María Alejandra. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a tus reportes sobre esto, Francho. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Panorama Mundial. Como siempre, un gusto. Francho Barón, en directo desde Río de Janeiro. Saludos. Y en Bolivia, el presidente Evo Morales se incorporó este martes al Gabinete de Emergencia Ambiental para coordinar el combate a los incendios en la selva amazónica boliviana, en la región de la Chiquitanía. Vamos de inmediato con Gloria Carrasco, quien nos acompaña desde Roboré, en Bolivia, con más información. Hola Gloria, muy buenas tardes. El presidente Evo Morales dijo también que hará una pausa ecológica en las áreas afectadas por los incendios. Te pregunto, ¿qué significa esto? Pero también, ¿cuál es la situación actual en las zonas afectadas? Mira, según el presidente Morales, como lo dijo en la mañana acá en Roboré, a 400 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, donde nos encontramos, es que hará una pausa ecológica que implica también lo que significa evitar la venta de tierras en esta zona, especialmente en estas más de 1 millón de hectáreas que habrían sido afectadas. Durante nuestro recorrido en la mañana, al llegar a esta población, pudimos estar en algunas zonas por donde ya pasó el fuego. Te invito a ver este reportaje que logramos durante este recorrido. Según datos del Colegio de Biólogos de Bolivia, las mayores pérdidas y daños representan la quema de los árboles en esta zona. Árboles especialmente de maderas finas, preciosas, como el roble, el cedro, el soto, entre otros. Una pérdida económica de alrededor de 1.100 millones de dólares. Entonces, no solo hay que pensar en lo que está sucediendo ahorita, sino en recuperar esas funciones ecosistémicas de la mejor manera y que no se haga el cambio de esas tierras, sino que se restituyan en las funciones ecológicas. Es por eso que se hace la demanda desde la ciudadanía, que ha sido la que está organizada realmente en todo lo que ha estado pasando, para que las áreas afectadas sean inmovilizadas y no puedan ser cambiadas a otras funciones. Sabemos cómo se genera la vida en esas áreas, que son parte fundamental desde la pequeña hormiguita hasta el mamífero más grande, que son ese ecosistema que funciona para generarnos a nosotros lo que nosotros podemos respirar, lo que nosotros podemos comer, lo que nosotros podemos tomar. Entonces es muy importante, nosotros nos hemos quebrado con lo que ha pasado en Otuquis, realmente está devastada esa área. Necesitamos que la ciudadanía ejerza ese poder tan importante de exigir a las autoridades a todo nivel que por favor se declare una emergencia internacional, ¿no? Para los expertos, recuperar esta naturaleza ahora muerta puede tardar entre 200 y 300 años. Y por si fuera poco, las quemas en toda la Chiquitanía boliviana están afectando y afectarán al calentamiento del planeta, pues los gases de efecto invernadero que están saliendo de las quemas van a permanecer aún cuando pase el fuego. Esa es la situación en las zonas por donde ya pasó el fuego. Hay mucha preocupación, no solamente en los medioambientalistas. Se han realizado marchas exigiendo al gobierno que decrete el desastre nacional para que pueda llegar más ayuda, porque consideran que no es suficiente lo que se ha tenido hasta ahora. Y justamente al respecto, el presidente Evo Morales estuvo por la mañana en esta zona, en Roboré, y dio algunos informes al respecto de las decisiones de su gobierno. He decidido pausa ecológica en la zona Chiquitanía, en lugares afectados. ¿Qué significa eso? Prohibido de venta de tierra. Segundo tema, vamos a prepararnos para post-incendio. Hay un equipo que está trabajando. En temas de solidaridad, solo ayuda hasta este momento, CAP con $300.000, BID con $200.000, la Nación Unida con $150.000. Saludo al pueblo peruano, su presidente, Hermano Vizcarra, nos mandan esta noche 2 helicópteros que cargan 3.000 litros. Esperamos desde mañana poder incorporarse los 2 helicópteros. La única solidaridad, los países vecinos.
Si bien la ayuda está llegando, no en la cantidad que debería serlo, según los ambientalistas, la situación de los incendios aún no ha sido controlada, Patricia. En todo caso, las organizaciones civiles también están exigiendo al gobierno que pueda decretar el desastre nacional y que de esta manera puedan llegar mayor ayuda, que es muy necesaria en estas tierras devastadas por el fuego. Ana María. Pues muchísimas gracias, Gloria Carrasco, por acompañarnos hoy desde Roboré, en Bolivia. Que tengas buenas tardes. Y vamos ahora a darle la bienvenida a Márcio Coimbra. Él es analista político y nos acompaña desde Natal, en Brasil. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Es un placer estar en Panorama Mundial con María Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le pregunto, ¿por qué condicionar una ayuda necesaria para apagar los incendios a una disculpa? En este caso estamos hablando, por supuesto, del presidente Jair Bolsonaro, quien pide esa disculpa al presidente de Francia, Emmanuel Macron. De verdad, el presidente Bolsonaro dijo que son dos condiciones. La primera es la retirada de los insultos de Macron para él, que él dijo que Macron había dicho que el presidente de Brasil es un mentiroso. Y también una otra cosa, el presidente de Brasil escuchó en algún sitio que Macron ha dicho que la soberanía de Brasil en la Amazonia estaba abierta. Entonces condiciona a esas dos cosas la aceptación del dinero que venía del G7 para ayudar en la Amazonia en Brasil. Entonces son dos condiciones. Pero nos parece muy extraño porque hay necesidad de los recursos para el Estado brasileño. El ministro de Medio Ambiente ha dicho que la estructura que nosotros tenemos acá de gobierno es ineficiente para detener, para empezar los esfuerzos en la región. Entonces yo creo que para Brasil es muy necesario eso no debería se poner condiciones en este momento porque es un momento muy especial. ¿Cómo ve la actuación hasta este momento del gobierno de Jair Bolsonaro frente a los incendios? Porque ha dicho, si bien, como usted estaba comentando, ha llamado a Macron inclusive oportunista, porque supuestamente está habiendo un interés por parte del gobierno francés en la selva amazónica brasileña, pero también ha dicho que se ha exagerado la reacción y la información en los medios internacionales sobre estos incendios que estamos hablando están ocurriendo en uno de los pulmones del planeta. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Ha sido tardía, lamentablemente, o se puede decir que ha sido oportuna? De otro lado, el presidente de Brasil ha trabajado mucho en esta frente en los incendios, trabajando junto con el ejército brasileño. Como no hay presupuestos suficientes para trabajar en esta área, se está trabajando con la ayuda del ejército brasileño. Pero de otro lado, también en Francia, Macron ha usado toda esta condición, toda esta discusión para poner un discurso político para sus electores en los acuerdos comerciales, que pueden ser, que van a quebrar el proteccionismo francés en muchas áreas. Entonces hay esta discusión. ¿Hasta qué punto Macron está realmente preocupado con la situación de Amazonia y hasta qué punto Macron está hablando para sus electores? Acá en Brasil, el presidente de Brasil, sí. No, que le iba a decir, lo que pasa es que la ayuda del G7 no fue solamente Macron. Hay un grupo de líderes mundiales que acordaron entonces dar estos cerca de 20 millones de dólares para apagar estos incendios en el Amazonas. No es solo Macron, es un aporte que se está haciendo. Pero además tenemos que decir que en este caso Bolsonaro desde un principio, cuando se le preguntaron acerca de estos incendios la semana pasada, atacó a las distintas ONG diciendo, inclusive llamando que podían haber actos criminales en torno a estos incendios que podían haber sido causados. Eso sí, no presentó pruebas. Sí, eso está correcto, porque la ayuda que viene del G7 no viene solamente de Francia, pero también de gobiernos que son muy próximos a Brasil, como el gobierno de Donald Trump. Entonces nos parece que
tenemos de un lado la necesidad del gobierno brasileño de tener este dinero para trabajar en la Amazonia, pero en el otro lado nosotros no podremos condicionar esto a una posición del gobierno de Francia, porque el G7 está mucho más allá de Francia. Entonces, en Brasil se trabaja con el ejército porque el presupuesto no es suficiente para trabajar en la defensa de la Amazonia. Entonces yo creo que Brasil debería recibir de brazos abiertos la ayuda de las naciones extranjeras para ayudar a combatir toda la situación en Amazonia. Y otra cosa que le quería preguntar, que se ha puntualizado, porque se sabe que el gobierno de Bolsonaro ha enviado militares y va a enviar más militares a la selva amazónica brasileña. Hay quienes critican esto, pero dicen si lo hubiese hecho antes, se podía hablar de la militarización por parte del gobierno de Bolsonaro de la zona. Y sin embargo, entonces ahora que lo está haciendo, se aplaude esa decisión. ¿Por qué la preocupación en un principio de la posibilidad de militarizar la zona? Yo no creo que haya la posibilidad de militarización de la zona porque nosotros tenemos muchos estados en la región. Entonces tenemos gobernadores, tenemos aparato democrático muy fuerte en toda la zona de Amazonia, con muchos estados, gobernadores, intendentes. Entonces yo creo que no hay este problema. Yo creo que en este punto el ejército brasileño está haciendo un muy buen trabajo de defensa de la selva amazónica, de los recursos naturales de Amazonia, y yo creo que en este punto no hay que hablar en militarización de la región. Puede parecer, pero yo no creo que esto es lo que ocurre en la región ahora. Bueno, por ahora creo que lo más importante, y allí podemos estar muchos de acuerdo, es precisamente que se puedan extinguir estos incendios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Marcio Coimbra, analista político, quien nos acompaña hoy desde Natal, en Brasil. Ha sido un gusto conversar con usted. Y quiero saber qué opinan ustedes, y para ello les pido que se comuniquen con nosotros a través de mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial. ¿Qué opinan sobre este condicionamiento de Bolsonaro para recibir la ayuda del G7 para apagar los incendios en la selva amazónica brasileña a una disculpa del mandatario francés Emmanuel Macron? Espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter. Mientras tanto, les digo que cuando regresemos, Puerto Rico está nuevamente bajo alerta de huracán ante la llegada de la todavía tormenta tropical Dorian. Pero ¿cómo se prepara? Les contamos más adelante. Y los líderes de Rusia y Turquía se reúnen en Moscú para hablar de la situación en Siria. Estados Unidos se preocupa. Les contamos de qué se trata en breve, aquí en Panorama Mundial. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Foro Presidencial Demócrata de CNN. Crisis climática. Biden, Warren, Sanders, Harris, Buttigieg, Klobuchar, Booker, O'Rourke, Young, Castro. 10 candidatos, 10 foros. El 4 de septiembre. Yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente. Por mis venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Todas las heridas. Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. De lunes a viernes, Café CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas.
salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Today we live in an unpredictable environment and news races around the world at breakneck speed. As long as he's here, I'm here. I'm talking about President Trump. Yes. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amanpour, el domingo en CNN. Soy Carmen Aristegui en la Ciudad de México. Somos CNN. Puerto Rico se prepara para recibir a la tormenta Dorian, aún con el recuerdo fresco del huracán María ocurrido en 2017. Se espera que el centro de tormenta los alcance el miércoles, antes de seguir a República Dominicana el jueves. Las autoridades decretaron estado de emergencia en la isla. Hay unos 360 refugios disponibles con capacidad para albergar a 48.500 personas. 70 hospitales ya están listos. Las previsiones no son pocas, pues existe la posibilidad de que la tormenta se transforme en huracán. De cualquier manera, esperan que fuertes lluvias y vientos los amenacen durante los próximos días. Pero no solo a los ciudadanos, sino también a la infraestructura, que todavía no está del todo preparada para un nuevo embate de la naturaleza. Vamos hasta Ponce, en Puerto Rico. Desde allí nos acompaña Rafi Rivera con más información. Rafi, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte. Ahora, ¿cuánto pesa la tragedia ocasionada por María en los preparativos para recibir ahora a Dorian? Saludos, María Alejandra, y te comento que ese pensar de la experiencia de María Irma está muy presente en cada uno de los diálogos que tuvimos hoy con algunas personas aquí en la ciudad de Ponce. Y te quiero comentar, miren en la espalda mía, cómo ya el clima se ha comenzado a deteriorar. En nuestras intervenciones anteriores había un día soleado en esta área sur de Puerto Rico, que sería una de las que probablemente mañana comience a sentir a partir de las 8 de la mañana algún impacto de la tormenta tropical Dorian. Como bien dijiste, las autoridades aquí locales y también las estatales han delineado unos planes de trabajo que están abriendo muchos refugios y específicamente dándole hincapié a esta zona que no es muy común que reciba un fenómeno atmosférico. Como te comento, el área que también tocará será el área de Cabo Rojo, más en el oeste allá, donde es un área muy frecuentada por turistas, es un área de balneario y muy conocida aquí en Puerto Rico. Por lo pronto te digo que aquí las personas ya nos hemos visto que se han abastecido con agua, en algunos colmados ya se ha terminado este líquido, están buscando mucha comida enlatada, muchos víveres y la conversación es de mucha expectativa. ¿Será algo como María? ¿Nos impactará? ¿Será algo menor? Pero hay un interrogante y hay que esperar hasta mañana. Según el Centro Nacional de Huracanes, ya esto podría estar tocando el área sur muy cercana a Puerto Rico en horas de la mañana del miércoles hasta un poco entrada la noche. Pero vamos a ver de parte de estas personas que entrevistamos aquí en la ciudad señorial de Ponce, cómo ellos están viendo esta posible emergencia que ocasione Dorian. Ya me estoy preparando con latería, potería como dicen. Tengo agua potable. Y pues, gracias a Dios, mi casa ya está toda en cemento, o sea, no me tengo que preocupar de que algo se me dañe. Por lo menos histeria no la cojo. Voy siguiendo los boletines y siguiendo el mapa que van tirando la televisora o el weather. Y nada, yo creo que lo que viene es más que lluvia. O sea, que no, por lo menos hay agua, sí, tenemos agua, por si acaso se va el agua. Vine a comprar este abaniquito, que mi mamá está enfermita y si acaso pues se va la luz, pues por lo menos pues con esto resuelvo que es solar.
Fíjate, el movimiento ha sido uno tranquilo y pausado. Entran, como decimos, en grupitos rápidos, de momento algo lento, y buscando los artículos de primera necesidad como baterías, abanicos. Se están moviendo mucho los abanicos solares. Te comento, María Alejandra, que algunas líneas de barcos cruceros ya han informado que cambiaron su ruta por el Caribe y están vigilando de cerca el desarrollo de Dorian porque podría afectar sus operaciones. También durante esta tarde a las 5:30 hay prevista una conferencia de prensa de parte de la gobernadora Wanda Vázquez para explicar los últimos detalles previos a lo que sería mañana. Puedes esperar los primeros impactos probablemente de esta tormenta tropical Dorian. Y también el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres ha informado que ya tiene conversaciones con agencias federales de Estados Unidos a los efectos de comenzar cualquier emergencia que surja por el fenómeno atmosférico, estar ya atentos y poder atender la misma. Así las cosas, tenemos que esperar cómo se desarrolla, pero ya ves muy bien cómo aquí en la ciudad de Ponce, una ciudad característica por el sol, mucho calor, ya se está deteriorando en parte el clima. A ver si mañana, pues entonces, estas condiciones continúan por el paso de Dorian. María Alejandra. Vamos a estar atentos. Lo importante es que se hagan los preparativos necesarios, que sean precavidos. Rafi, muchísimas gracias por acompañarnos desde Ponce el día de hoy. Buenas tardes para ti. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se encuentra en Rusia para tratar con el presidente anfitrión Vladimir Putin el futuro de Idlib en Siria. Ahora, esto es algo que puede preocupar a Estados Unidos y José Levi nos tiene el siguiente reporte. El tema central tratado por Vladimir Putin con Recep Tayyip Erdogan ha sido el futuro de Siria, concretamente el de la región de Idlib, que es de alguna forma el último reducto en el cual todavía hay una presencia significativa de los rebeldes, de la oposición al presidente sirio Bashar al-Assad después de más de 8 años de guerra civil en ese país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante, ha sido importante esta reunión porque Erdogan es la fuerza central, su país, Turquía, que apoya a una gran parte de los rebeldes y de su parte Bashar al-Assad cuenta con el apoyo de Rusia, o sea, de Vladimir Putin. Entonces, aquí ambos han tratado cuáles pueden ser las partes, las medidas que sean necesarias adoptar en una situación sensible como la actual, sobre todo cuando hace tan solo unos días había una caravana turca que se encontraba en la región de Idlib y fue objeto de un ataque aéreo por parte de las fuerzas de Assad. Lo que dice, y también lo ha repetido ahora, Recep Tayyip Erdogan, es que no van a admitir que sus soldados puedan estar en peligro y entonces ellos adoptarían medidas defensivas. Entonces esto crea una tensión indudable. Vladimir Putin, por el otro lado, reconoce que Idlib tiene que llegarse a una pacificación en esa zona y Turquía ahí es un factor clave. También otro aspecto fundamental tratado en esta cumbre de Putin con Erdogan ha sido el suministro de los misiles antiaéreos sofisticados rusos llamados S-400 a Turquía. Se informó incluso que ahora ya ha sido una segunda partida de estos misiles que hoy comenzó a llegar a Ankara, a la capital turca. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Estados Unidos se oponía a esa compra por parte de Turquía. Y entonces, como represalia, Donald Trump decidió el anular el acuerdo que tenía con Turquía de venderle un centenar de aviones también sofisticados F-35. Entonces esto ha llevado a que ahora Erdogan se esté planteando comprar aviones, pero del mismo tipo en Rusia, los Sukhoi 35. Y entonces este también ha sido un tema a tratar, un tema que preocupa a Estados Unidos, preocupa en la OTAN, en esta alianza atlántica donde Turquía cuenta con el segundo ejército más importante después del de Estados Unidos. Todo este acercamiento de Ankara a Moscú es algo que inquieta en la OTAN, pues temen el que se debilite
lo que es los lazos de unión que hasta ahora existían entre Turquía y esta alianza atlántica. José Levi, CNN, Jerusalén. Y tras la sorpresiva visita del canciller de Irán a la cumbre del G7, se abrió la posibilidad de que Irán y Estados Unidos puedan mejorar sus relaciones diplomáticas, que están rotas desde hace 40 años. Pero el presidente de Irán puso condiciones. Hassan Rouhani dijo que para sentarse en la misma mesa que los estadounidenses era necesario que le levantaran las sanciones de las que son objeto. Y no solo eso. También tendrían que mostrar remordimiento. Durante un mensaje televisado, el mandatario dijo que su camino era claro y que lo seguirían tal como estaba estipulado. El gobierno de Israel tuvo reacciones encontradas ante la posibilidad de este encuentro entre Irán y Estados Unidos, y Japón ofreció su apoyo para facilitar las conversaciones, mientras que el ministro de Justicia de Israel dijo un no rotundo. El ministro de Gobierno aseguró que confiaba en las capacidades de Estados Unidos. Por su parte, el canciller de Japón dijo que querían reducir las tensiones en el Medio Oriente. Un torrente de agua y granizo tomó por sorpresa a la ciudad de Madrid este lunes. En Arganda del Rey, autos, basura y utensilios fueron arrastrados por las inundaciones. Varias estaciones del metro fueron clausuradas y bloquearon calles, avenidas y túneles. Los servicios de emergencia tuvieron que responder al menos a 150 llamadas durante la noche. El Instituto de Meteorología advirtió que se esperan más lluvias antes de que se acabe el verano. El escritor de origen chino-australiano, Yang Heng-un, fue detenido por cargos de espionaje en Beijing, según anunció el gobierno de Australia. El abogado del escritor, Rob Starry, afirmó que no sabe si se está acusado de espiar para un tercero, como por ejemplo el gobierno de un país. Aseguró además que los cargos de espionaje son preocupantes, ya que en China pueden sentenciarlo a la pena de muerte. Yang Heng-un es reconocido por ser un activista en redes por la democracia. Y la Corte Suprema de Bangladesh ordenó sacar la palabra virgen de los formularios para registrar el matrimonio. A partir de ahora se podrá suplantar por soltera al referirse a las mujeres. El pedido fue hecho en 2014 por un grupo patrocinado por un abogado, quien aseguró que esta decisión marca un punto de inflexión en Bangladesh. En las formas para solicitar matrimonio se usaba la palabra kumari, que se traduce como virgen. El término se ofrecía junto con divorciada o viuda en la solicitud. Un ejecutivo de la cadena de tiendas Lowe's se disculpó por hacer comentarios ofensivos sobre los hispanos. El hombre aseguró que un taladro era perfecto para los profesionales hispanos con manos pequeñas. Después se vio obligado a reconocer que se trató de un comentario irresponsable e ignorante. Vamos de inmediato con Gustavo Valdés, que nos acompaña desde Atlanta con más información. Gustavo, muy buenas tardes y cuéntanos un poco más entonces acerca de este incidente. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto sucedió el lunes, según lo reportó el Washington Post, que es el que encontró este video que hemos estado viendo. El funcionario en cuestión no es uno de esos, es uno que se va a ver en un segundo vestido de verde. Se llama Joe McFarland, ese señor que está haciendo los gestos así. Y estaban presentando una nueva herramienta, un taladro que sería más pequeño, más barato, que sería más práctico, según este video. Y en cierto momento el funcionario se le ocurrió decir que esto sería perfecto, comparándolo con otras herramientas que también son de tamaño más pequeños, de fabricación asiáticas, que dicen le cabrían mejor en las manos pequeñas de los profesionales hispanos. Obviamente esto causó controversia, según el Washington Post. Serían algunos gerentes en las tiendas en la parte noroeste del país los que se dieron cuenta, los que empezaron a decir cómo es posible que le hayan permitido decir esto. Esto fue algo grabado, es una sesión semanal que se hace en esta tienda con los gerentes de todas las tiendas a nivel nacional. Se genera la matriz de Lowe's, está en Carolina del Norte, y estaban presentando este nuevo producto. Como lo decías, el funcionario se ha
disculpado, diciendo que fue un comentario descuidado e ignorante y que va a pasar los próximos días y semanas reuniéndose con empleados, con proveedores, con clientes de esta firma para tratar de aprender de este error. Hay que recalcar que Lowe's, que es la segunda ferretera más grande de Estados Unidos, también tiene presencia en México, así es que vamos a ver qué tipo de repercusiones tiene más allá de la disculpa que ya tuvo que hacer este presidente. Pues muchísimas gracias, Gustavo Valdés, por acompañarnos desde Atlanta y traernos la información. Buenas tardes. Gracias. Y cuando regresemos aquí a Panorama Mundial, se termina el tiempo e Italia no logra formar gobierno. Los dos partidos que negocian no se ponen de acuerdo. Les contamos los detalles en breve. Porque tus momentos importan. Eliminamos el costo de roaming desde Canadá hasta Argentina para que los compartas donde quiera que estés con tu plan postpago sin fronteras desde 20 balboas. Lo que ofreces importa. Claro, la red más rápida de Panamá. I'll tell you my Woodstock story. 500,000 kids and not one umbrella. We didn't have tickets. We just had the clothes we were wearing. Acompaña a Bill Weir en un recorrido por Estados Unidos. La música. What does it say that the guys who gave us the most beautiful harmonies ever don't speak to each other? Y las generaciones. Do you think this crowd can change the world? Yeah. Everybody seemed to have almost religious belief in peace and love. Well, what's the legacy? Woodstock, 50 años después, el domingo en CNN. En los momentos decisivos, CNN te informa con transparencia y en todo el continente. Y te da el poder de tomar decisiones acertadas. Nadie cubre las elecciones de América Latina como CNN. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Al se dirige a Corea del Sur, famoso no solo por su amor por la comida, sino también en los últimos años por un mayor apetito por las carreras de caballos. Al galope, el sábado en CNN. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. El Palacio Real de Tailandia publicó fotografías de la primera consorte del rey en casi un siglo. En ellas se ofrece una ventana única e íntima a la vida de la pareja. En las imágenes se muestra a la consorte de 34 años pilotando aviones y disparando una metralleta con uniforme militar. La mujer fue nombrada por el rey hace apenas un mes. Sea el buenas noches más cálido que usted recibe en la tele. Cuando necesitas ver por dónde vas, CNN continúa informándote. Esta noche en camino. Tus programas favoritos de CNN, ahora en podcast. Suscríbete. En el próximo Camilo. Más de 40 años de carrera. Emanuel, el hombre que reinventó el pod en español, repasa su vida y su carrera en este programa. Camilo, esta noche en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo en CNN. Italia sigue debatiéndose entre una nueva alianza de gobierno o elecciones anticipadas. El presidente Sergio Mattarella indicó que a menos que se logren avances significativos este martes, es poco probable que se realicen más consultas y que se convoque a elecciones. En estos momentos, la única coalición que parece probable es la del movimiento 5 Estrellas con el Partido Demócrata. Ambas organizaciones retomaron las negociaciones después de que el Partido Demócrata
no vetara que el futuro gobierno esté encabezado por Giuseppe Conte. Vamos de inmediato hasta Roma. Desde allí nos acompaña Javier Romero. Javier, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Pero, ¿cuán probable es que el Movimiento 5 Estrellas forme una coalición con el Partido Demócrata si se toma en cuenta que solo queda un día de plazo para que prospere este acuerdo? Muy buenas noches desde Roma, María Alejandra. Pues es muy difícil que lleguen a un acuerdo, o mejor dicho, está todo todavía muy abierto. En los últimos días hemos asistido a reuniones a contrarreloj entre estos dos partidos políticos que tienen mucho peso en Italia, pero que también hay que decirlo, son partidos diametralmente opuestos y que estarían intentando conseguir esa unión para evitar sobre todo las elecciones anticipadas, unas elecciones anticipadas que se tendrían antes de que termine el año y que por tanto bloquearían todo el sistema público, y esto tendría consecuencias porque sobre todo se paralizarían obras públicas, contratos, tampoco se podrían preparar los presupuestos y digamos que de alguna forma sería una transición un poco más pacífica de cara a unas futuras elecciones que se tendrán aquí en Italia sí o sí. También tienen otro motivo para estar unidos y es evitar que Matteo Salvini, el líder de la Liga, quien ha provocado esta crisis de gobierno, convoque esas elecciones anticipadas y consiga el poder. Recordamos que Matteo Salvini era hasta ahora uno de los dos socios de gobierno quien, amparado por los buenos datos en las encuestas, que aunque no le daban la mayoría absoluta, sí que le daban el suficiente poder como para intentar convocar unas elecciones y quizás, en el caso de conseguir unos buenos resultados, formar una coalición de gobierno con partidos más afines. Recordamos que Matteo Salvini tiene una política muy dura con respecto a la inmigración, también contra esas ONGs que están salvando a los refugiados en el Mediterráneo. También tiene una política dura con respecto a algunas líneas adoptadas por la Unión Europea. Recordamos uno de sus lemas, los italianos primero. Por tanto, digamos que esto es lo que buscan estas dos formaciones políticas, como bien dices, el Movimiento 5 Estrellas, el Movimiento 5 Stelle aquí en Italia y el Partido Democrático, quienes mañana deberían entregar una propuesta concreta al presidente de la República, a Sergio Mattarella, en el caso de que decidan ponerse de acuerdo, porque los escenarios son varios, María Alejandra. Podrían ser muchas otras opciones las que mañana salgan después de esas reuniones con Sergio Mattarella. Y sobre todo, y algo que llama la atención es que, por ejemplo, el Partido Demócrata no vetaría que el futuro gobierno estaría encabezado por Giuseppe Conte, quien precisamente renunció luego de que en el Parlamento se diera una sesión con un voto de no confianza. Renuncia antes de esto, precisamente con problemas con Salvini. Entonces, queda solo un día, Javier. Efectivamente, esta fue una de las primeras, digamos, condiciones que el Partido Democrático parecía no aceptar, el hecho de que Giuseppe Conte volviera a ser el primer ministro, digamos, de Italia. En estos momentos, de todas formas, todo es muy incierto. Esta podría ser una de las opciones, pero no la única. En estos momentos lo que están haciendo es negociar, digamos, la cartera de ministerios, quién sobre todo sería ese primer ministro, pero como digo, todavía hasta mañana realmente no podremos saber qué es lo que pasa aquí en Italia. Ya hay varios escenarios. Uno podría ser esta posible unión entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle. Otro posible escenario podría ser que incluso Matteo Salvini, el líder de la Liga, volviera a unirse con el Movimiento 5 Estrellas si estos aceptan algunas condiciones, y la otra posibilidad sería la de las elecciones anticipadas. Pero en todo caso estamos viendo cómo Italia está en una nueva crisis de gobierno que no conviene, por supuesto, a Italia, que tampoco conviene a la Unión Europea, quien está viendo cómo en Italia hay crisis de gobierno, como también en España, ya lo decíamos hace unos días, todavía tampoco hay un gobierno formado y donde además todavía se tiene que cerrar el asunto de la Brexit. Por lo que podemos decir que en estos momentos la Unión Europea está intentando conseguir una cohesión política que es muy difícil de conseguir, sobre todo porque algunos de sus principales socios se están desuniendo. María Alejandra. Increíble lo que está pasando en distintos países de la Unión Europea y esta incertidumbre que hay con respecto al gobierno de Italia. Entonces, si se podrá formar o no podrá formar, cuando se le termina el tiempo están contrarreloj y, como tú decías, son varios los escenarios posibles. Muchísimas gracias, Javier Romero, por acompañarnos desde Roma. Estaremos atentos a la información que nos puedas traer a Panorama Mundial y CNN en español. Buenas noches para ti.
La presidenta ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, afirma que no renunciará y continuará en sus esfuerzos por llegar a un diálogo con los opositores. Lam afirmó además que dialogar no significa que perdonará la violencia y que si continúan, el único camino es ponerle un fin con acciones policiales. Advirtió además a los manifestantes que si su gobierno tolerase todas las formas de violencia y no hiciera cumplir las leyes, sería el fin del Estado de Derecho en Hong Kong. Y muchos de ustedes se habrán preguntado por qué en las protestas de Hong Kong los manifestantes se tapan continuamente la cara cuando incluso no son afectados con gas lacrimógeno, o cómo apuntan con sus linternas láser las cámaras de vigilancia. Hay una razón clara. Ellos quieren evitar ser identificados por las autoridades. Miguel Ángel Antoñanzas nos explica algunos de sus métodos. Están derribando unos 50 llamados postes inteligentes en Hong Kong. Las autoridades aseguran que no llevan cámaras de reconocimiento facial, pero los manifestantes no se lo creen. Por eso también se cubren el rostro con máscara de papel, de plástico, de gas, médicas y anteojos. También emplean nombres en código. Se comunican por aplicaciones encriptadas como Telegram, no usan sus abonos de transporte, compran billetes sencillos de ida que pagan en efectivo para no dejar rastro de tarjetas de crédito. Intentan cegar las cámaras con sus punteros láser o con algo tan sencillo como un paraguas. En este tipo de maniobras de ocultamiento de identidad se siguen explorando ideas como las de esta pareja afincada en Nueva York y creadores de la página Backslash. Sus proyectos, que no están a la venta, intentan desafiar lo que ellos llaman la hipermilitarización de las fuerzas del orden. Entre ellos esta bandana, en cuyo diseño se esconde la clave para poder acceder a un mensaje secreto o una aplicación, o este enrutador inalámbrico. En caso de emergencia se tira la anilla y se crea un nodo de una red offline en un espacio reducido a prueba de apagones de comunicación por las autoridades. Y este inhibidor impide que el gobierno acceda a los celulares de los manifestantes y extraiga la información. Y hay todavía propuestas más arriesgadas. Maquillajes profundos que oscurecen la piel o alteran su simetría. O esta máscara impresa en 3 dimensiones. Pero lo cierto es que no siempre los identificadores son máquinas de alta precisión. Desde siempre, infiltrar autoridades de paisano es algo muy corriente en las manifestaciones. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Y cuando regresemos vamos a tener en Panorama Mundial los deportes. El nuevo 11 del Napoli es mexicano y tenemos toda la información, no se mueva. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Levantemos la caca de nuestras mascotas. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. I'll tell you my Woodstock story. 500,000 kids and not one umbrella. We didn't have tickets. We just had the clothes we were wearing. Acompaña a Bill Weir en un recorrido por Estados Unidos. La música. What does it say that the guys who gave us the most beautiful harmonies ever don't speak to each other? Y las generaciones. Do you think this crowd can change the world? Yeah. Everybody seemed to have almost religious belief in peace and love. Well, what's the legacy? Woodstock, 50 años después, el domingo en CNN. Sin precedentes, Foro Presidencial Demócrata de CNN, crisis climática, Biden, Warren, Sanders, Harris, Buttigieg, Klobuchar, Booker, O'Rourke, Young, Castro, 10 candidatos, 10 foros, el 4 de septiembre. El verdadero poder no solo lo tienen los que gobiernan, ni los que controlan con miedo. El verdadero poder lo tiene la gente bien informada. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN.
Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires. Esta noche en CNN. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Soy Guillermo Arduino en Atlanta. Somos CNN. Luis Gerardo Bucci ya está aquí con nosotros para hablar de deporte. Luis Gerardo, buenas tardes, feliz martes. ¿Cómo estás, Mariali? Muy bien, y porque vamos a hablar de una estrella del fútbol mexicano que finalmente fue presentado en Italia. Y por favor, quiero que nos cuentes sobre este jugador que termina siendo el más caro en la historia de México. Así es, y del PSV, del equipo que anteriormente lo tenía y ahora es el más caro del Napoli. Es un jugador llamado a romper barreras. Y me parece que le puede ir bastante bien porque tiene un técnico bastante inteligente como Carlo Ancelotti. Y bueno, va a tener su primera prueba quizás el próximo fin de semana ante nada menos que la Juventus. Bueno, tendrá la oportunidad de demostrar. Así es. Vamos a comenzar con esto porque el delantero de 24 años escogió el dorsal número 11, entre otras frases que entregó en su presentación. Se describió como un jugador rápido y técnico. Este sábado el Napoli visita a la Juventus, recordemos, por la Serie A, aunque suene poco probable que esté en la alineación de Carleto Ancelotti. El Chucky Lozano está listo para jugar y se estima que el Napoli en definitiva terminó pagando por él $46 millones. Con ello supera el anterior fichaje de Gonzalo Higuaín, que alcanzó los 41 millones. Esto dijo el Chucky en su presentación. Bueno, lo más importante es dar el 100% de los partidos y bueno, ojalá que pueda hacer historia en este club. Me gusta mucho la comida, la gente y bueno, el paisaje que es maravilloso. Bueno, ahí está la palabra de Lozano y te cuento, Mariale, que ningún jugador mexicano ha logrado triunfar en Italia. Lo han hecho Hugo Sánchez en el Real Madrid, Chicharito en el Manchester United, pero ahora triunfar en Italia creo que es la misión que le queda pendiente a Lozano, más allá de trascender como un futbolista mexicano en una liga que muchos consideran que es la más difícil del mundo, ¿no? No, y además le va a tocar enfrentarse entonces, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo en la Juventus. Exacto. Vamos a ver como primera prueba. Como primera prueba. Además vamos a ver qué sucede, pero vamos a seguir hablando de otros futbolistas. En este caso de uno que ya parece parte de una novela, todo lo que ha estado pasando con Neymar. Dime si me equivoco, pero es que todo esto entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona realmente se complica o pareciera no terminar de concretarse una respuesta. ¿Con quién entonces va a terminar jugando Neymar? Bueno, todo indica que va a ser en el Barcelona, pero la negociación es bastante difícil porque las relaciones entre los clubes no son buenas. Ahora, Neymar quiere jugar en el Barcelona, por lo menos es lo que se ha filtrado, lo que se ha dicho durante todo este tiempo. Tiene muy buenos amigos en el Barça. Claro, el problema es que no quiere perder dinero el Paris Saint-Germain y quiere vender en el mismo precio un jugador que está devaluado en este momento, porque no es el mismo de Neymar de hace 2 años. Es que no ha hecho mucho tampoco con el Paris Saint-Germain y creo que eso es lo que es evidente. Ni con Brasil. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto porque el Paris Saint-Germain ha comprometido su intención de dar a conocer hasta este miércoles una respuesta concreta en cuanto al futuro de Neymar. La última información que se filtró es que la propuesta económica del Barça, que rondaba los $188 millones, no convenció a la directiva del cuadro parisino. El PSG pretende que quien quiera hacerse
con la ficha del jugador deberá desembolsar no menos de 246, es decir, hay mucha distancia entre lo que pretende el Barça y lo que quiere el Paris Saint-Germain. La comitiva del Barcelona viajó a París y la reunión se llevó a cabo en una localidad cercana a la ciudad de París, en una sede del equipo francés. Neymar de momento sigue alejado del equipo y si nos remitimos a la necesidad futbolística, su permanencia sería importante tras las últimas lesiones de Cavani y de Kylian Mbappé. Estoy pensando todavía en los 188 millones de dólares y dicen que no. Pero bueno, gracias. Vamos a tener todos los detalles esta Son noche. inversiones. No, definitivamente 246 versus 188 millones, hay que verle la cara. Pero bueno, los detalles los tendremos esta noche en Deportes Así es. CNN. Así Gracias, es. Luis Gerardo. Ustedes no se muevan, regresamos con más en breve. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. Vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. En este estudio... Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos y sociedades mejor construidas. El desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación, voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. Juan Carlos López, muy buenas tardes, feliz martes. ¿Y qué tenemos hoy en Directo USA? Pues hemos estado pendientes, María Alejandra, todo el día del presidente Trump, pero él solo en Twitter ha hablado en respaldo a Jair Bolsonaro en medio de su disputa con Emmanuel Macron. Pero vamos a hablar también de Dorian, de su llegada a Puerto Rico, de los preparativos en República Dominicana y de cómo Estados Unidos, también la Florida, se prepara ya. A ustedes probablemente le llegan las lluvias a fin de esta semana. Así es. No, y ya está lloviendo. Te informo que ya está lloviendo por lo menos en Miami y mucho. Pero gracias, estaremos atentos a Directo USA. Buenas tardes. Buenas tardes. Today we live in an unpredictable environment and news races around the world at breakneck speed. As long as he's here, I'm here. You're talking about President Trump? Yes. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amanpour, el domingo en CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, fuentes confiables, examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes confiables, el domingo en CNN. La nave espacial Soyuz, que lleva a bordo al segundo robot humanoide que Rusia pone en órbita,
se acopló este lunes a la Estación Espacial Internacional. El robot permanecerá en la estación hasta el 7 de septiembre y su misión será apoyar a la tripulación y poner a prueba sus habilidades. Este es el segundo robot humanoide que Rusia envía al espacio luego del Skybot F-850. Y un enorme asteroide pasará cerca de la Tierra, se llama 2000QW7 y según la NASA tiene entre 290 y 650 metros de diámetro. De acuerdo con la agencia espacial, el asteroide pasará a una distancia de más de 5.300.000 kilómetros de la Tierra. Lo hará el 14 de septiembre a una velocidad de 23.000 kilómetros por hora. Los astrónomos aseguran que su paso no representa ninguna amenaza. Y aprovecho para agradecer a todos ustedes por sus comentarios.